En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, segunda de Reyes 5, del 1 al 15. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios en una de sus correrías trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey su señor: esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió: anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino llevando de regalo 10 barras de plata, 6 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras, exclamando: ¿soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte, para que éste me pide que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo, y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán con sus caballos y sus carrozas, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: ve y báñate 7 veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado, diciendo: yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que, invocando el nombre del Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba, furioso. Cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. ¿Cuánto más si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano? Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. En esta primera lectura vemos cómo la obediencia a Dios trae la sanidad. Este hombre se acaba de curar por la obediencia al profeta, por la obediencia a Dios. ¿Y saben cuánto cuesta la obediencia? Pero la obediencia sana. Sana el corazón del hombre, que es muy orgulloso, que es la mayor de las lepras. En el Salmo 41, como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver el rostro de Dios? Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan allí donde tú habitas. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría. Y a Él, mi Dios, el Señor, le daré gracias al compás de la cítara. En el Salmo vemos como dice acerca del alma. Dice: como el venado busca el agua en los ríos, así te busca mi alma a ti, Dios mío.
dice que el alma está sedienta de Dios. Por eso siempre debemos recurrir a los sacramentos para beber de esa agua de Dios, de Cristo, la misma agua que le dio a la samaritana, la vida eterna, el Espíritu Santo. Y aquí hay una pregunta: ¿cuándo podré ver el rostro de Dios? Siempre el anhelo del alma de ver a Dios. En el Evangelio Lucas 4, del 24 al 30, en aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un saliente del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. En el Evangelio vemos cómo ellos, atentos a Jesús en la sinagoga, se deleitan ante sus palabras, hasta que Jesús dijo algo que los incomodó, que era que el amor de Dios había llegado a los no judíos, a la viuda de Sarepta y a Naamán de Siria. Piense que los judíos son muy nacionalistas y tratan a los demás que no son judíos como personas de segunda clase. Y Jesús ha puesto a 2 ejemplos en la antigüedad de cómo Dios tocó el corazón de los extranjeros. Y por esta causa ellos se molestaron mucho y querían despeñar a Jesús. De aquí Jesús muestra el amor de Dios por todos, por los judíos y por los no judíos. Hasta aquí las lecturas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.